todo el mundo, yo soy Raquel Matos y bienvenidos una vez más a mi canal. Y como pueden ver en el video de hoy, no estoy sola, sino que estoy con mi amiga Ellen. Hi chicos. Y hoy estaremos haciendo un video sobre nuestra convicción acerca de Dios, acerca de Jesús. Bien, y en primer lugar debemos saber qué significa la palabra convicción, porque vamos a hablar de convicción. Y la convicción no es más que la seguridad que tenemos de la verdad que pensamos o que sentimos sobre cualquier cosa. Perfecto. Y pues bueno, como ustedes saben, en todos mis videos no podemos comenzar el video sin antes leer el versículo de la palabra. Así que mi querida amiga Ellen va a decir cuál es su versículo favorito. Bien, el versículo que les voy a compartir yo lo he hecho muy personal, es mi versículo favorito sin lugar a dudas, y es el Salmos 138 verso 8, que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Amén. Y ahora sí, después de haber leído el versículo de la Biblia, entonces vamos a comenzar con este video. Chicos, hoy estaremos hablando sobre nuestra convicción sobre Cristo, sobre Jesús. Ya Ellen describió lo que era la palabra convicción. Y bueno, pues mi convicción sobre Jesús no directamente viene por mis padres. Sí, ellos fueron una fuente, porque bueno, si ustedes no saben, yo soy hija de pastores, así que desde que yo nací me he criado en el evangelio, y todo lo que yo he visto durante mi crecimiento ha sido acerca de Cristo, acerca de Dios. Así que sí, fue una fuente, fue como la base, la zapata que me ayudó a impulsar y a descubrir y amar sobre todo a Cristo. Pero mi convicción no solamente se trata por mis padres, por mis hermanos, por mis amigos, se trata sobre mí en base a lo que yo he vivido con Cristo. Jesús, Cristo, el Señor, como lo quieran llamar, para mí es todo. No es solamente el Dios que está en los cielos, que mueve las nubes cuando tiene que moverla. No es solamente el Dios que hace milagros. Es ese Dios lleno de amor y tanta misericordia que no hay nadie aquí en la tierra que se pueda comparar a Cristo. Como Cristo no hay nadie. Entonces mi convicción sobre Jesús no es solamente, porque como crecí en el evangelio tengo que creer directamente en Él. No, sino la relación que Cristo y yo tenemos ha hecho que mi fe cada día más engrandezca. Porque lo que Él me ha dicho, lo que Él me ha prometido, todo se ha cumplido. Yo misma con mis propios ojos he podido ver cómo Cristo hace los milagros y cómo su amor se manifiesta en las personas. Entonces yo he visto milagros directamente con mis propios ojos. He visto el milagro. Entonces yo no tengo ninguna duda sobre lo que es Cristo. Exacto. Porque lo que me ha enseñado desde pequeña no es algo que simplemente he escuchado, es algo que también he visto. Entonces mi convicción sobre Cristo es que Él es un Dios real. Es un Dios de amor, es un Dios lleno de misericordia, y yo nunca dudaría de Él. Simplemente, a veces uno pasa por pruebas y eso que uno dice como que, güey, ¿dónde está Cristo? Sí. Ven acá, uno se siente solo y eso, pero Dios siempre está ahí trabajando. Y amén, así es. La relación que yo tengo con Él ha hecho incluso que yo misma me sienta segura y que yo misma me compare cuando me hago preguntas. Digo, Raquel, pero ven acá. Y como tú mismo encuentras las respuestas en cuanto a lo que tú has creído. Exactamente. Y no, es que Cristo día tras día me demuestra cuán grande es Él. Amén, así es. O sea, todas mis dudas se van aclarando mientras voy creciendo. No sé esto por qué es así. Cuando uno es niño, uno simplemente hace lo que hacen los demás. Pero cuando ya tú comienzas a crecer, que comienzas a establecer tu relación aparte con Dios, tú te das cuenta de que tu relación con Dios es diferente a la que es con la de los demás. Que empiezas como a formar tu carácter en Dios, exacto, tu identidad en Dios. Y que yo estaba hablando con un joven hace unos días y yo le decía a él, cada quien tiene una relación diferente con Cristo. Amén, así es. Dios es diferente con todo el mundo porque a Dios le gusta que la persona se sienta, por eso es que se llama la intimidad. Cuando usted en la intimidad con Dios, donde tú eres tal cual, exacto, es tu relación con Dios, tu intimidad con Dios es diferente a la intimidad de otra persona. Entonces mi convicción sobre Cristo es simplemente esa, que Él realmente es un Dios real, que es un Dios lleno de amor, de muchísima misericordia, que es un Dios paciente, que aunque lo quieran pintar como otra cosa, Dios es un Dios paciente. Mientras más tú lo conoces, más te enamoras. Porque así tú dices, como Dios no hay nadie, no hay hombre como Dios, nada como Dios. Dios es el Rey de Reyes, el Dios de dioses, de los supuestos dioses que hay, porque yo creo que nada más hay un solo Dios, que es Cristo Jesús. Y Dios
es ser padre de todo padre. Dios es el amor. Amor. Perfección. Perfección. Bueno, en mi caso, a diferencia de Raquel, yo no nací en un hogar cristiano, o sea, mi familia no es cristiana, pero como yo creo que todos tenemos un llamado porque Cristo murió por todos. Exacto. Y que todos nacimos para salvación, o sea, todos Amén. estamos destinados a ser salvos. Y a la edad de 15 años, cuando menos yo estaba pensando en Dios, cuando tal vez más lejos yo estaba de Dios, porque realmente no pensaba con venir a una iglesia, en buscar a Dios y eso, pero la gracia y la misericordia del Señor me alcanzó por encima de todo. Y así por muchas veces, por más lejos que estemos y por más olvidados de Dios, Dios siempre está ahí y como que el llamado siempre está, porque si Él lo predestinó desde antes de que naciésemos, si Él lo predestinó desde antes de la fundación del mundo, ese llamado y ese propósito se va a cumplir por encima de todo. Amén. Bien, y con mi testimonio puedo dar como certeza así de lo importante que es la enseñanza bíblica en las escuelas. En un momento aquí en la República Dominicana se estaba debatiendo entre eliminar esas enseñanzas o si impartirlas. En fin, se estaba debatiendo ese tema. Y en realidad me preocupaba mucho el que se aprobara el quitar las enseñanzas bíblicas de las escuelas, porque a través de esas enseñanzas bíblicas fue que yo empecé a conocer al Señor, a acercarme a Dios, y ahí fue que como que se despertó el llamado que ya había en mí. Exacto. Y recuerdo, les voy a contar. Déjenme ponerme cómoda así para sentirme ya parte de ustedes. Para sentirme así parte de ustedes. Pues bien, un día en una clase de formación humana y religiosa, recuerdo que la maestra se acerca a mí, la maestra cristiana, obviamente, se acerca a mí y me empieza a hacer preguntas en cuanto a la fe, en cuanto a la religión y eso, porque yo no aceptaba a Cristo, porque yo no le abría mi corazón. Y en ese momento yo me detuve y dije, ¿por qué tanto tiempo corriendo de Dios? ¿Por qué tanto tiempo impidiendo que ese llamado se cumpla en mí? ¿Y por qué tanto tiempo rechazándolo? Es decir, o sea, Dios no quiere nunca herirnos, Dios no quiere nunca que estemos mal. Él simplemente quiere como que le abramos nuestro corazón y Él va a hacer lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Él nos va a llenar de su paz, nos va a llenar de su amor y de su perfección. Y recuerdo ese día donde Dios empezó a hablar conmigo, empezó a tratar conmigo, y ya en mí había como el temor al Señor, porque recuerdo que desde niña siempre mi madre me habló de los milagros que Dios había hecho en mi vida y de los milagros que el Señor había hecho en su vida. De hecho, a la edad de 3 años el Señor me libró de la muerte, iba a morir ahogada y fue un milagro que Dios hizo. Nunca he tenido dudas de que fue Él que me salvó y de que fue Él que me sacó de aquellas aguas donde me iba a ahogar. También siempre crecí escuchando testimonios de mi madre de cómo Dios la sanó de enfermedades, donde los médicos le dijeron que ya no había cura, que no se podía hacer nada. Y eso me hizo crecer como con el temor de Dios y con el saber de que sí existía, o sea, un Dios todopoderoso. Y ese día, recordando todas esas cosas mientras la maestra me hablaba, en mí se despertó eso y yo dije, yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero a Dios. Y recuerdo que ese día todo cambió, realmente fue un pacto. Yo sé que fue un pacto que se hizo en mi corazón, no fue únicamente de labios, así que yo dije, yo quiero a Dios, porque todo en mí empezó a temblar. Yo me pasé el día llorando porque yo sabía lo que había hecho. No fue como una decisión así como que, ok, lo quiero ahora para que usted me suelte, para que usted me deje y luego yo voy a seguir normal. No, yo sé que sí hubo un pacto. Y que sí fue por convicción, que sí fue por la fe que yo tenía en el Señor. Bien, entonces ahí comienza mi caminar con Cristo, ahí comienza mi caminar con Dios. Empiezo a crecer en Él, a conocerlo. Y recuerdo que en ese momento fue tanto el compromiso que hice con Dios, el compromiso que hice con el Señor, que de una vez me preocupé por buscar dónde congregarme, a una iglesia donde asistir. Bien, en ese momento llegué a una iglesia tal vez con una convicción diferente a la que yo tenía y a la que Cristo había formado en mí desde antes de yo haberlo aceptado y esas cosas. Pero ahí fue como el escenario perfecto que el Señor utilizó para que yo siga creciendo en Él y en el conocimiento de Él. Ya cuando yo fui creciendo, madurando, conociéndolo más, porque de eso se trata la convicción. Es como de esa verdad y eso que tú crees y que tú, o sea, no hay variación en eso. Es como que venga
quien venga y te diga a ti, no es eso que tú crees, pero tú dices, sí, es lo que yo creo, porque eso es lo que yo he aprendido de Dios, eso es lo que, Exacto, es lo que he aprendido, exacto, lo que Dios me ha demostrado incluso, porque esa es la convicción, tu perspectiva directa por la relación que tú tienes con Dios. Lo que Dios te enseña a ti, como tú, con la manera en la que tú conoces a Dios, quizás es diferente a la manera que conozcas a otro. Exacto, o sea que por muchas veces que vengan tal vez a querer distorsionar tus creencias, a querer influir de una manera negativa en lo que tú has creído, tú dices que no, o sea, tú sabes, tú estás fiel y firme en lo que tú has creído y en eso tú sigues. Exacto. Pues bien, en ese momento fue un tiempo, fue un proceso ahí, entonces yo sé que fue el escenario perfecto para Dios seguir formándome en cuanto a lo que yo creía y en que en todo momento yo defienda eso, pero ya luego Dios la levantó. en ese momento ya el Señor me saca de ahí y me trae a donde realmente yo pertenezco. Sorry, no sorry. Mi iglesia. Y es donde estoy sirviendo ahora, una iglesia evangélica pentecostal. Me reservé el nombre hace rato de la... O la denominación. Ajá, la denominación a la otra iglesia que pertenecía. Pero aquí el Señor está. Aún sigo formándome, aún sigo conociéndolo, aún sigo afirmando cada día más lo que hemos Más creído, fuerte también. exacto, más fuerte en lo que hemos creído, en esa convicción y esa certeza que tenemos en Él, en que existe un Dios soberano, en que existe un Dios todopoderoso, en que realmente nacimos con un propósito, no nacimos por equivocación ni por casualidad, y que tenemos sobre todo el deseo de, en nuestro corazón, de ese pacto que hicimos con Dios y de conocerlo cada día más y de amarlo cada día más. Exacto. Recordamos que el acercarse a Dios y en formar la relación con Dios es porque tú lo decidiste, no por la iglesia. Amén, así Tu es. relación con Dios no depende de iglesia, no depende de pastor, no depende de líderes, depende de ti. Dios, porque si tú no tienes al Espíritu Santo, si tú no conoces, si tú no sientes al Espíritu Santo, no sientes nada. ¿Cómo te vas a acercar a Dios? Es que el Espíritu Santo es una pieza clave. El Espíritu Santo es la introducción, es el enlace de la Es la comunicación conexión entre Dios y tú, exactamente. Y bueno, pues prácticamente todo lo que nosotros dijimos fue acerca de nuestra convicción acerca de Cristo. Creemos que Cristo es un Dios de milagro, un Dios de amor, un Dios de muchísima misericordia. Amén, Un Dios que cuando tú le buscas te responde, un Dios que cuando te sientes solo, Él te dice, oye, aquí estoy, soy tu Padre. que nunca nos abandona. Exactamente. Cristo es el ser perfecto, como decíamos al principio, que no existe aquí en la tierra, que nos da esa llenura, el que sentimos esa seguridad y esa paz interior. Bien, y queremos compartir con ustedes un escrito de Jenny Gamarra con el cual nos identificamos muchísimo. Y que es una convicción que también compartimos con ella, es una creencia que también compartimos con ella. Y dice lo siguiente: creemos en un Dios único, Dios vivo, verdadero y eterno, Dios bueno que ama, perdona y da segundas oportunidades. Creemos que en Dios está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quien en su naturaleza divina conforman la misma unidad. Creemos que Dios envió a su único Hijo, quien fue concebido por un milagro y vino a la tierra a morir no solo por mis pecados, sino también por los tuyos. Aleluya. Creemos en su resurrección y esperamos su segunda venida. En la salvación y la vida eterna que Cristo tenemos, creemos en la iglesia como cuerpo de Cristo, creemos en lo sobrenatural y en los milagros, creemos en el poder de la oración y en la fe, creemos en los ángeles que están siempre a nuestro alrededor. Wow. Amén. Yo creo que ya dijo todo. Muy poderoso ese escrito. Nuestra convicción, todo lo que creemos, ella lo dijo en eso. Creemos en la palabra, que es la que nos guía día tras día. Y creemos sobre todo en el Espíritu Santo y en Dios. Y creemos en su amor, en su resurrección. Y creemos en su venida, en su segunda venida. Y creemos en la cruz, que fue el motivo por el cual nosotros tenemos salvación y nuestros pecados fueron perdonados. Menos por su gran amor. Solamente Cristo puede hacer eso. Y bueno, chicas, hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado y espero que ustedes también compartan quizá la convicción de nosotros. Si tienen algo más extra que añadir, pueden dejar en los comentarios. Me gustaría leer
¿Cuál es, de qué manera tú ves a Cristo? ¿De qué manera tú ves a Jesús? ¿Qué crees? ¿Qué sientes sobre él? ¿Cuál es la llenura que tú sientes mediante el Espíritu Amén, Santo? así es. Pues nada, denle like a este video, compártenlo y suscríbanse sobre Al todo. canal. Bye.